adornan la educación dominicana en propaganda política. Esto explica, de alguna manera, que ya la designación del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, en ese ministerio. Necesitamos una persona de ese nivel de compromiso con el presidente y de confianza. Y cuando yo les digo que convierten la educación dominicana en una propaganda política, estamos hablando de que básicamente empezó la dictadura de manera oficial, ¿no? Salve Luis Abinader. Ni en el más retorcido de los entuertos de la historia humana, los sátrapas y déspotas, dictadores de la historia como Hitler y hasta el propio Trujillo de la República Dominicana, se atrevieron a tanto. Más cercano aquí te dirá, bueno, ni en Cuba o en China, mirando dictaduras modernas, ni siquiera en Corea del Norte, desde Xi Jinping hasta Kim Jong-un en Corea, usted pudiera imaginarse, en caso de que lo hiciera, de que se utilizara el adoctrinamiento a través de la educación para propagandas políticas, porque eso evidenciaría una total dictadura en un Estado. Y yo voy a pasar a mostrarles esto porque estamos hablando de una alianza público-privada en este sentido, y ahí se explica el desmonte de los servicios públicos y el control del sector privado del gobierno, privatizándolo todo a través de los fideicomisos, entregándole todo al sector privado para privatizar ya no los servicios, no instituciones ni empresas del Estado, sino prácticamente el país. Miren esto, señores. Susaeta, la famosa editorial Susaeta, en su libro azul de Ciencias Sociales, del sexto de primaria. Miren el temario que presenta. Ojo aquí, esto se supone que en coordinación con el Ministerio de Educación, que dirige Luis Miguel de Camps. Temario, Historia Dominicana. Yo sobresalté, lo pongo un poquito grande para que lo lean. Punto número 4 del temario de Historia Dominicana. Gobiernos del PRM, Luis Abinader, página 226. Y le voy a mostrar brevemente algunas de las cositas que dice este temario, este acápite de la historia dominicana, ¿no? Que están adoctrinando, enseñando y con lo que están educando a nuestros niños en este nuevo año escolar 2025. En este gobierno del PRM, como un tema importante de la historia dominicana, un adoctrinamiento burdo, ¿no? Habla, y cito, durante el año 2014 se originó una crisis interna en el Partido Revolucionario Dominicano, donde las luchas entre los candidatos Luis Abinader y Hipólito Mejía y el entonces responsable del partido Miguel Vargas Maldonado dieron como resultado que Hipólito Mejía expresara que un grupo de colegas de partido transitaría en un frente opositor diferente para comicios de 2016. Bla, 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 bla. Ahí describe las elecciones, la separación de 2014, la dificultad del PRD, que es la historia aquí patria, según este cuaderno, parte de la historia dominicana, y luego cómo triunfa el señor presidente Luis Abinader en esas elecciones, y luego salta al 2020 cuando finalmente se consuma la victoria del PRM, y ahí se reescribe la historia dominicana. Fiel el adoctrinamiento mediático del gobierno del cambio, donde no había nada anteriormente, donde la República, el país, la República Dominicana empieza a partir de 2020. Ahí tenemos que hacer una pequeña una corrección, estábamos equivocados en la narrativa. Empieza la nueva historia en 2020 porque precedió lo tortuoso, ¿no? Cuando nace el PRM 2014 y tal, para que nazca esta nueva República Dominicana. No sé si le pondrán Ciudad Abinader, supongo, en su momento, ¿no? Pero por lo pronto tenemos ya el adoctrinamiento oficialmente en los libros de texto de la República Dominicana para que nuestros niños crezcan conociendo la historia del redentor, del restaurador de la República Dominicana. Miren, señores, esto
aunque lo estoy tocando con un poco de exageración, extremismo, para que veamos lo ridículo de lo que estamos presenciando, no es una cosa de reírse ni tomarlo a la ligera. Estamos hablando de que la politiquería, el partidismo, ya ha permeado hasta las escuelas. Anteriormente, nuestros niños estaban protegidos de esto, simplemente con las dádivas del populismo, les regalaban útiles, les regalaban mochilas, les regalaban juguetes, y se limitaban a eso, ¿no? Porque al final, en lo inmediato del ejercicio electorero y populista, lo que le interesa, ¿no? A nuestros políticos no es más que el voto de los padres, de las familias de esos niños. Pero ahora vemos cómo piensan a futuro en un nuevo orden nacional que yo les he a ustedes revelado, que ejecutó y empezó a ejecutar el presidente de la República desde que llegó al poder en el 2020, donde el control de los poderes fácticos son parte del entramado. Controlar los partidos políticos, controlar la dinámica política, controlar las leyes, controlar las finanzas, aliarse y controlar el sector privado, porque es un nuevo orden nacional que va a controlar y dirigir, ¿no? Desde ahora y hasta que el cuerpo aguante, como quien dice, o hasta que la historia lo absuelva, o el pueblo dominicano se levante y se reivindique. El señor presidente de la República, Luis Abinader. No es fortuito, no es un desliz, ni es una inocentada el hecho de que el partido de gobierno convierta los libros de textos de nuestros niños en una especie de manifiesto del partido gobernante. Nunca habíamos visto esto. En los libros de la historia dominicana se limitaban a hablar de los gobiernos de Bosch, del minifundio y latifundio. Y tocaban a Balaguer, que duró 22 años, gobernó por 22 años, y no vimos los libros de textos ni cuando los primeros 12 años de Balaguer, sangrientos, ni en sus últimos 10, vimos cómo la política se atrevió descaradamente a inmiscuirse, ¿no?, en las aulas. Pero ahora no. Ahora, como ya las formas no importan y lo que importa es el fondo, el partido de gobierno y el presidente Abinader entonces se está metiendo con nuestras familias y con nuestros niños. Entonces yo finalmente quiero agregarle lo siguiente, para que quede en constancia de que ustedes no lo agarraron desprevenidos con nada de esto. Todos sabemos lo que hay, lo que venía y lo que viene. Tenemos ya una ley, la 1-24, que está promulgada. Se han hecho los locos, la dejaron ahí sentada, pero está promulgada, que le da la potestad al presidente de la República en el gobierno central a través de una nueva DNI a intervenirnos, a incautarnos, a catear nuestras casas sin que un juez previamente tenga que resolutarlo. La poderosa DNI puede hacerlo eso siempre y cuando con la excusa de seguridad nacional. Tenemos también ahora el desmonte de los servicios públicos. Tenemos, ustedes saben que están preparando la ley Mordaza, la continuidad, la consumación de la ley Mordaza, que no pudieron entregarla a través de esa comisión, sino que lo hicieron a través de este nuevo código penal, que entrará en vigencia en un año. Y en lo que la echaba bien, entonces ahora empezó el adoctrinamiento, ¿no? El adoctrinamiento para que empecemos a venerar al partido de gobierno, ¿no? Ustedes recuerdan cómo está en China, el Partido Popular Chino, a venerar el partido de gobierno PRM y la figura del presidente Luis Abinader. Un adoctrinamiento para que nuestros niños, esa nueva generación crezca, ¿no?, reconociendo las bondades, la, la altura histórica del hombre, ¿no?, que restauró la República, que construyó una nueva República Dominicana, que hizo algo por esta isla que no existía más allá del 2020 cuando él llegó al gobierno. Y yo lo digo esto irónicamente porque lo que viene, ustedes no podrán alegar ignorancia. El pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, pero la conocemos.
Conocemos la historia, conocemos lo que ha pasado no solamente en la República Dominicana, sino en la región, ¿no? En los países del mundo, donde los partidos de gobierno fueron apretando, apretando y apretando, y el gobierno y el pueblo ligera, de manera ligera, fue cediendo, 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 hasta que llega un punto de no retorno y empiezan a sufrir el pueblo cosas como lo está pasando Venezuela, país rico, hermosamente rico, se llevó de la cantaleta, del tema, de la manipulación y el populismo, y está sumergido ahora en un régimen que no sabe cómo va a salir de eso. Tenemos nosotros que caer hasta ese nivel. Podemos despertar a tiempo. Podemos despertar a tiempo y esta es una manifestación que no se debe postergar, porque no podemos permitir que hasta a nuestros niños no se lo lleven de paso en esta politiquería barata. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo